Hola a todos. En este episodio vamos a ver qué son las texturas procedurales y cómo hacer una textura de azulejos para un objeto en Blender. Primero vamos a ver qué es una textura procedural. Una textura procedural es aquella que no es creada a partir de imágenes, sino que es generada directamente por el programa. Es decir, aquí no estamos usando archivos de imágenes con píxeles, sino que el programa mismo, a raíz de fórmulas matemáticas, va a generar una imagen. Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, si nosotros aumentamos el tamaño de esta textura, no va a perder resolución. Por ejemplo, vamos a escalar y vamos a ver que siempre va a tener la misma resolución y no va a perder calidad. Otra ventaja es que estas texturas no ocupan espacio como un archivo de imagen. Y además, que podemos modificar esta imagen a nuestro gusto, cambiando un montón de parámetros usando el sistema de nodos de Blender. Si podemos cambiar tanto el tamaño, el tipo de textura, los colores y cualquier cosa que queramos. Básicamente esto nos permite ser muy creativos a la hora de crear una textura. Vamos a crear un material para este plano que hemos creado y si vamos a la pestaña Shading, vamos a tener abierta la parte de los nodos y como vemos automáticamente se nos crea el nodo de Príncipe de BSDF que es un nodo que tiene todas las características para darle un material a la imagen. Ahora vamos a añadir una textura, un nodo de textura. Obviamente va a ser una textura procedural a añadir y vamos a ir a la pestaña textura y como vemos aquí hay varios nodos de texturas que podemos agregar. Tenemos una textura de imagen, pero esta no la vamos a usar porque no es procedural. Pero hay muchas aquí que son procedurales. Vamos a ver, por ejemplo, una textura de ruido. Vamos a conectar la pestaña de color con la de color del nodo principal. Y como vemos, se nos ha creado una textura de ruido. Vamos a poder modificar, por ejemplo, la escala. Vamos a aumentar el detalle de esta textura. Podemos distorsionarla para crear efectos interesantes. También podremos cambiarle el color a esta textura agregando otro nodo y seleccionando los colores que queramos. Y además podemos usar las propiedades de estas texturas para modificar aspectos del nodo principal, como por ejemplo el roughness. Si lo conectamos el color al roughness, vamos a ver que la información que nos da la textura va a modificar las reflexiones que tiene la imagen. Obviamente también vamos a poder modificar las normales de este nodo, que es lo que da una cierta dimensión a la imagen, un relieve. ¿Ves? Aquí estamos usando la información que tiene la imagen de textura de ruido para modificar el relieve de la imagen. Como ves, puedes usar un montón de opciones en las texturas procedurales, muchas más que lo que te permite usar una imagen normal, una imagen de archivo. Ahora vamos a crear una imagen de azulejos, utilizando el sistema de texturas procedurales. Vamos a borrar estos nodos y vamos a agregar un nodo de textura procedural de ladrillos. Recuerda que para agregar un nodo también puedes apretar la tecla Shift más A. Puedes buscar aquí y vamos a poner Brick Texture o textura de ladrillos. Vamos a conectar este nodo de textura de ladrillos desde el color hasta el base color. Y como vemos ya se nos ha aplicado esta textura de ladrillos. Dentro de este nodo vamos a modificar algunas propiedades para hacer que esta textura de ladrillos se parezca a unos azulejos cuadrados. Así que vamos a modificar donde pone Brick Width y Brick Height, que es la altura y el ancho. Vamos a poner 1 y vamos a poner 1 en el otro. Ahora vemos que los ladrillos son cuadrados. Ahora vamos a modificar una opción para que los ladrillos estén alineados en vez de alternándose. Y esta opción es la opción Offset. Esta opción la vamos a poner a 0. Y ahora vamos a ver que todos están alineados. Ahora como vemos, los azulejos son demasiado grandes. Así que vamos a reducir la escala. Donde pone Scale, vamos a poner por ejemplo 50. Y ya tenemos hecho gran parte del trabajo, pero nos faltan
agregar detalles. Vamos a incrementar el grosor de la línea que divide los azulejos. Donde pone Mortar Size, vamos a poner 0,05. Y aquí tenemos una opción que se llama Mortar Smooth, que es la suavidad de la línea que divide los azulejos. En vez de que sea toda afilada, vamos a hacerla más suave para que sea más realista. Vamos a poner 0,76 por ejemplo. Y vamos a ver que ahora se ha suavizado la línea. Ahora vamos a agregarle color a los azulejos. Vamos a añadir un nodo que se llama Color Ramp. Y vamos a ponerlo en esta línea, sobre esta línea que cruza desde el color hasta el base color. Y automáticamente se va a poner en medio de los dos nodos. Con esto vamos a poder controlar la cantidad de colores, el brillo que tengan estos colores. Vamos a cambiar este color. Vamos a seleccionar este color que es el más oscuro y vamos a hacer clic aquí. Vamos a subir la escala para que aparezcan los colores y vamos a seleccionar un color azul. Si lo deslizamos vamos a ver cómo cambia el color y se vuelve más oscuro o más claro. También podemos agregar colores intermedios haciendo control más clic y vamos a poder cambiar este color también. Si queremos ponerle un verde o un rojo, cualquier color, cualquier variación de color que podamos agregarle. En este caso yo la voy a dejar así. Ahora vamos a agregarle un poco de relieve a los azulejos usando un nodo que se llama Bump. Esto dará a la imagen un aspecto como si fuera tridimensional. Vamos a agregar el nodo que se llama Bump y vamos a conectarlo con la base del color de la textura de ladrillos. Y vamos a ponerlo donde pone Height, que es altura. Y luego, como vemos, este nodo de Bump tiene una salida que pone Normal y vamos a conectarla a la pestaña de Normal, del nodo principal. Ahora vemos como que esto ha tomado un poco más de relieve. Ahora vamos a darle más textura a los azulejos. Vamos a para ello usar una textura de ruido. Vamos a crear un nodo. Vamos a poner Noise Texture y lo vamos a agregar. Y vamos a hacer que esta textura de ruido se mezcle con el relieve de la imagen. Para ello vamos a unir estos dos con un nodo que se llama Mix RGB. Y lo vamos a colocar interceptando esta línea. Y vamos a unir la textura de ruido con la de Mix y vamos a conectar la pestaña de color con el color número 2. Como vemos hay una textura de ruido sobre toda la imagen, pero vamos a tener que darle un poco más de detalle. Vamos a aumentar la pestaña Detail de la textura de ruido. Y como vemos se nos ha creado una especie de textura en cada azulejo. Podemos también modificar la escala y el tamaño. Vamos a dejarlo por ahí. Como vemos, ahora la imagen de los azulejos tiene cierta textura, cierto relieve, pero nos faltan algunos retoques. Vamos a unir la salida de este nodo de Mix, la salida de color con el Roughness, lo que va a influir en cómo la luz se refleja solo sobre los azulejos según esta textura de ruido. Y como vemos, cuando acercamos, vemos que la luz es influida por la textura de ruido que hemos agregado, haciendo parecer que la imagen tiene azulejos muy parecidos a los azulejos de verdad. Vamos a acercar un poco la lámpara para apreciar más el efecto. Como vemos, ya tendríamos esta textura procedural sin necesidad de utilizar ninguna imagen externa. Hemos utilizado muy pocos nodos y tampoco tienen demasiada dificultad. Simplemente sabiendo qué hace cada nodo y cómo conectarlos, vas a poder crear toda clase de texturas y realizar tu creatividad de una forma más eficiente. Espero que te haya gustado esta clase. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.